Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el proceso de donación de órganos y tejidos. Bueno, principalmente hablemos sobre aspectos legales. La Ley General de Salud determinará el actuar y las indicaciones para el proceso de la donación de órganos, más específico en el artículo 314, siendo el Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, el encargado de coordinar los participantes en la donación, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que trabajan colectivamente. En el artículo 320 de la misma ley menciona que la donación de órganos puede ser total o parcial del cuerpo del disponente, siempre y cuando evaluando las facultades del donante y obteniendo su consentimiento. El que tiene la decisión para aceptar al donante es el Senatra. El donante cadáver de órganos puede serlo bajo los criterios de muerte cardíaca o de muerte encefálica. La muerte encefálica se define como la pérdida irreversible por causa conocida de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de hemisferios cerebrales como del tronco encefálico. La muerte por criterios cardíacos comporta la demostración del cese irreversible de la actividad de bomba del corazón, aun a pesar de la correcta aplicación de las medidas de resucitación cardiopulmonar avanzada, siempre a más de 32 grados Celsius y durante al menos 30 minutos. Los métodos utilizados para diagnosticar la muerte encefálica pueden ser mediante un diagnóstico clínico que incluye la apnea, el coma reactivo y la ausencia de reflejos troncoencefálicos. También pueden ser utilizadas pruebas instrumentales como la valoración del flujo cerebral y las electrofisiológicas. De los métodos de diagnóstico, en el diagnóstico clínico específicamente tenemos el coma reactivo, el cual está caracterizado por una hipotonía muscular generalizada, una ausencia de respuesta motora ante estimulación analgésica y una escala de coma de Glasgow de 3, la mínima. Para la valoración de la apnea se realiza un test de apnea CPAP. Y para el otro método es valorar la ausencia de reflejos troncoencefálicos, como lo son la ausencia bilateral de todos los reflejos de los pares craneales, el reflejo fotomotor, corneal, nauseoso, oculoencefálico, oculovestibular y tusígeno. Ya por último, como pruebas instrumentales tenemos la valoración del flujo cerebral y las electrofisiológicas. La valoración del flujo cerebral se realiza con lo que son las angiografías cerebrales convencionales, las angiogamografías con radiofármacos infusibles y el Doppler transcraneal. Y para finalizar, tenemos los electrofisiológicos con el electroencefalograma, el BIS o Biospectral Index Scale y los potenciales evocados. La elección del donante. Usualmente estos donantes se encuentran en los servicios de neurología, cuidados intensivos o urgencias. Se hace una rigurosa evaluación antes de ello y después de descartar cualquier contraindicación ya tenemos un donante. Pueden donar los fallecidos en el medio hospitalario, personas con lesiones incompatibles con la vida o pacientes con muerte cerebral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Quiénes no pueden donar? Las personas que han tenido infecciones recientes o crónicas, alguna metástasis de cánceres, síndrome de disfunción sistémica y al mismo tiempo enfermedades por priones y adictos a las drogas, entre muchas otras cosas. Continuando con el mantenimiento del donante, esto es crucial para garantizar la viabilidad de los órganos que son trasplantados. En planteamientos generales para el mantenimiento del donante tenemos, por ejemplo, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de eliminación, como por ejemplo la orina, la necesidad de mantener la temperatura corporal, la necesidad de alimentación e hidratación y también tenemos la necesidad de seguridad ante una infección, entre otras cosas. Y ya para acabar con el mantenimiento, tenemos otras de las consideraciones a seguir que son mantener un pH adecuado, mantener la presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio y mantener la presión arterial de oxígeno a 40 milímetros de mercurio. Cirugía del donante. Vamos a establecer términos, como tipos de donantes, vivos de órganos, fallecidos de muerte encefálica, en asistolia u obtenidos de donante de cadáver. Los donantes de muerte encefálica y en asistolia son muy parecidos, ya que estos pacientes son declarados como fallecidos mediante un documento médico legal. Ahora hablaremos como tal de los fallecidos de muerte encefálica y asistolia. Estos pacientes pueden donar los mismos tejidos y órganos como el corazón, ambos pulmones, piel, hígado, riñones, páncreas y segmentos de intestino, la córnea o el hueso. Mientras que los vivos pueden donar como tal derivados de la sangre, líquido amniótico, un pulmón, piel, segmentos del hígado, un riñón, segmentos del páncreas, segmentos de intestino o hueso, mientras que los tejidos de un donante cadavérico solamente son huesos. La entrevista familiar está hecha por el coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes. Muchas veces no es clara la posición del paciente en cuanto a la donación de trasplantes después de su fallecimiento. Por lo tanto, la decisión lo toma la familia. Este debe ser un proceso delicado, pero también tiene que ser sistemático y organizado por la importancia del mismo, y una buena entrevista familiar dejará al médico saber la postura de los familiares en cuanto a la donación. Nuestros objetivos como tal son permitir la comprensión del fallecimiento del paciente por parte de los familiares,
brindar un apoyo emocional, evaluar la posibilidad de la donación de órganos a través de nuestra plática y, más importante que todo, sería promocionar la donación de órganos hacia los familiares para el bien público.